Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, comenzamos con el programa 60, capítulo 8, sección 2, la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Los del camino de la derecha, os invitamos al único camino verdadero. Programa 60. Sección 2. La diferencia entre aprisionamiento y libertad. Párrafo 1. Existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aun si pudieses hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego, porque el ego no sabe nada. Pues aquí la oración 1 te dice claramente que si elegimos al ego, pues vamos a estar siempre confundidos, porque es un maestro confuso. Y si elegimos al Espíritu Santo, Él nos va a guiar a salir de este aprisionamiento. Si queremos más aprisionamiento, tenemos al ego. Si queremos más libertad, tenemos al Espíritu Santo. Solo los buenos maestros saben la realidad del alumno. Y solo un maestro, y está en mayúscula, el que sabe lo que mejor nos conviene es el Espíritu Santo. Aquí la oración 3 nos recuerda que el propósito general es la paz. Después está el objetivo inmediato o específico o concreto, que es aprender a eliminar los obstáculos que nos obstruyen a llegar a la paz. Y para eso hay unos medios, que es la expiación y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Efectivamente, y desde la línea 4 hasta el final nos habla de cómo procede el ego como enseñante. Bueno, como enseñante no es un buen maestro porque no sabe ni siquiera enseñar.
Claro, primero hay que aclarar el concepto de enseñar, que ya dijimos hace un tiempo. Enseñar significa provocar cambios de manera que uno evolucione y vaya a mejor, sea más feliz, esté más en paz. En eso consiste la enseñanza. Pero el ego, cuando habla de enseñar, te mantiene en el mismo punto en el que estabas. Todo el mundo siempre está girando en círculo. De hecho, ocurre desde el principio de la humanidad. Hemos dicho muchas veces que repetimos el primer segundo, continuamente estamos repitiendo. Entonces el ego, cuando nos dice que nos enseña cosas o en el mundo se habla de aprender, en realidad no estamos aprendiendo nada. Estamos repitiendo lo que siempre hemos hecho. Nos da la sensación de avanzar, pero es que nos gusta lo malo conocido mejor que lo bueno por conocer. Entonces el ego parece que enseña, pero no enseña. Ni siquiera sabe lo que es enseñar. El ego solamente tiene impulsos. No tiene un plan a largo plazo. Solamente tiene un primer impulso de arrancada y si ese primer impulso ha funcionado, buscará repetirlo. Pero una vez que lo repite, no es un plan, es repetir el impulso que le ha funcionado. No tiene ni idea de los caminos futuros que esperan, no tiene una guía, no tiene una visión clara a largo plazo de qué hacer, no tiene planificación e improvisa. Entonces, en ese primer impulso, si ha conseguido que el ser quede atrapado, entonces ese movimiento se lo apunta en la libreta para repetirlo una y otra vez, y que estemos siempre en el mismo círculo. Por lo tanto, lo que nos enseña es a seguir igual. Dice en la línea 5 que trata de enseñarte lo que eres. Y él mismo no lo sabe. Al contrario de las líneas anteriores que decía que un buen maestro sabe la realidad de su alumno. Pues aquí el ego no sabe nada de nuestra realidad. Y sin embargo, se atreve a enseñarnos lo que somos. ¿Cómo hace eso? Bueno, ya estuvimos hablando el otro día de los personajes que nos inventamos, que continuamente estamos repitiendo y si nos cansamos cogemos otro personaje, pero siempre jugamos al juego de hacer personajes. La misma rueda repetida continuamente. Entonces, cuando tenemos una idea arrancada que viene del ego y el ser la acoge, como por ejemplo, a partir de ahora voy a llevar este look, voy a llevar esta ropa, voy a llevar este peinado y voy a enseñarle a todos los demás que voy a hacer estos gestos, incluso voy a cambiar la voz y voy a cambiar la entonación. Una serie de características del nuevo personaje que estoy haciendo. Bueno, pues esa arrancada el ego lo bendice porque todo eso nos aleja y nos sigue manteniendo alejados de nuestra realidad. En ese impulso, el ser, si sigue, pues mantiene eso un tiempo repitiéndolo hasta que el ser se canse. Bueno, pues nunca el problema está en lo que ofrece el ego como idea ingeniosa. Siempre el problema está en que el ser no quiere salir del círculo vicioso. Nunca es problema de los listos, los astutos, los que quieren engañar, los pillos, los aprovechados. Nunca el problema está en eso. El problema siempre está en el ser que quiere colaborar con toda esa situación. Entonces, línea 6. El ego no entiende nada más que crear confusión. Tiene una arrancada, el ser se siente confuso y él está muy feliz porque hay confusión. Es un experto en crear confusión, es decir, que nunca haya claridad mental. La única idea que tiene clara es que nunca haya una claridad mental con respecto a quiero un plan de futuro hacia mi paz. No, el ego no quiere que haya una línea que no se mueva, que sea fija, que vaya avanzando en una sola dirección. Al contrario, el ego quiere que no se vaya hacia ninguna dirección y que siempre estemos dando vueltas alrededor del mismo punto. Puede cambiar la forma. El ego, cuando ve que el ser se ha hartado de ese personaje, propone un nuevo personaje, como si eso supusiese un cambio. El ser sigue haciendo personajes, sigue sin conocerse a sí mismo, con lo cual cambiar de personaje es estar en el mismo sitio. Lo único que ha cambiado es el peinado, la ropa, los gestos, la entonación. Y cuando el ser sigue creyendo que él mismo es el cuerpo y él mismo es el personaje, no le importa cambiar de personaje e incluso creer que ha aprendido algo nuevo. Pues sigue en el mismo punto en que estaba. En la línea 8 te dice, como maestro, el ego entonces está confundido y solo causa confusión. Bueno, más que causar confusión, incita a la confusión. Porque recordemos que el ego no provoca nada. El ego solamente incita, te insta o te sugiere, te propone cosas y el problema siempre está en que el ser le quiere escuchar. El problema no está en que el ego
quiera decirte, oye, ¿nos vestimos a partir de ahora con unas alas en la espalda y hacemos de ángeles por internet? No, el problema no está en la idea. El problema está en que el ser dice, me gusta esa idea. Ahí es donde está el problema. Entonces, el ego no causa confusión, pero sí que propone que haya confusión en la mente. Es el ser el que dice, me gusta la confusión. Y entonces apoya al ego y solo hay confusión en la mente. El ser, si se traza un plan hacia la paz, da igual lo que intente el ego, porque el ser es el que siempre tiene la última palabra. Y en la última línea te dice, aunque pudieses hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, es decir, aunque sea solo a ratos en tu vida, hay momentos donde el Espíritu Santo te inspira para salir del círculo vicioso. Pero vamos a suponer que estás 20 años sin escuchar al Espíritu Santo, pues en esos 20 años no has podido aprender nada del ego, salvo seguir repitiendo el círculo vicioso. Párrafo 2. ¿Qué razón puede haber para elegir semejante maestro? ¿No tendría más sentido hacer caso omiso de todo lo que enseña? ¿Es este el maestro al que el Hijo de Dios debe dirigirse para encontrarse a sí mismo? El ego no te ha dado nunca una solución sensata a nada. Basándote simplemente en la experiencia que tienes de lo que enseña, ¿no sería ello suficiente para descalificarlo como tu futuro maestro? Mas el daño que el ego le ha ocasionado a tu aprendizaje no se limita solo a eso. Aprender es placentero si te conduce por la senda que te resulta natural y facilita el desarrollo de lo que ya tienes. Mas si se te enseña en contra de tu naturaleza, lo que aprendas supondrá una pérdida para ti porque te aprisionará. Tu voluntad forma parte de tu naturaleza y, por lo tanto, no puede ir contra ella. En este párrafo de 2 hay principalmente dos temas. La primera mitad, que sería hasta la línea 5, habla de que debería haber solo un maestro para toda la vida. No alternar entre los dos maestros, porque ya hemos dicho anteriormente que se contradicen entre sí. Uno te manda hacia América y el otro te manda hacia Asia. Si quieres un poquito de cada, siempre te vas a quedar en Europa o en África. No vas a llegar ni a Asia ni a América. Entonces no se puede tener dos maestros. Parece que estás avanzando, pero al final te quedas en el mismo sitio. Un maestro para toda la vida hace que el camino sea rápido, placentero y llegues a tu destino como Dios quiere, con felicidad, con alegría y sin sufrir nada por el camino. Pero claro, hasta ese momento te dice, ¿y qué es enseñar para el ego? Para el ego enseñar es transmitir información de manera que te quedes igual que estabas. Porque ya dijimos antes que aprender desde el punto de vista de Dios es generar cambios en tu situación actual donde estás en un círculo vicioso y siempre estás repitiendo las mismas cosas. Entonces, aprender significa ir a mejor. Ir a mejor significa, estoy ahora más feliz. Ahora tengo un poquito más de paz, estoy más relajado, las cosas ya me preocupan menos, me noto mejor. Ese avance, esa evolución, es el único sentido que tiene la palabra aprender. Avanzar generando cambios y sacándote del círculo vicioso. Hasta ahora el ego, ¿qué? ¿Qué puedes decir de cada uno de los caminos del ego? Si uno sigue estando igual que estaba, no ha aprendido nada. La mejor manera de sacar conclusiones, ya lo dijimos el otro día, es hacer una evaluación del camino, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos el otro día que una de las ideas del ego es seré feliz cuando consiga no sé qué cosa. Bueno, pues una de esas cosas. Acabas de terminar justo de un camino y has llegado ya a ese punto que tú te habías dicho a ti mismo que era la felicidad. Bueno, ¿cómo te sientes? Entendemos felicidad por próximo mes, soy felicidad radiante todos los días. ¿Es eso cierto? Porque claro, no confundamos la felicidad del ego con la real. La real, como no la conocemos, todavía necesitamos que alguien nos la explique. La felicidad es todos los días, alegría total todos los días. Y eso no creo que uno sea esa la conclusión. Ahí es donde uno tiene que decir, mira que el camino me ha traído hasta aquí,
Pues antes de decir, cuando haga el próximo proyecto seré feliz. No. Si sacas la conclusión, verás que ese no ha sido un buen maestro. Bien, pues si pensamos en alguien que nos está vendiendo, llega a casa, por ejemplo, a vendernos productos, llama al timbre y te dice, mira, tengo aquí un reloj maravilloso para usted. Y tú pues piensas, no necesito reloj, o no me gustan, o no quiero, o no puedo pagarlo, lo que sea. Pues uno dice, no, gracias. Y te saca otra cosa, bueno, pero tengo aquí una magnífica vajilla. No, gracias. No, pero que usted lo que necesita es este instrumento para la cocina. Y no, de verdad que... Bueno, pues el ego es como un vendedor que no le importa que le rechaces una cosa. Te va a insistir con otro tema. Y otro tema, y otro proyecto, y otro proyecto. Y claro, aquí te está diciendo que la única posibilidad para que tu camino sea rápido y feliz es que tú le digas, de verdad, hermano, te deseo lo mejor este día, si quieres un vasito de agua te lo doy, pero te tengo que cerrar la puerta porque no quiero comprar nada. No se trata de esto sí lo compro, aquello no, esto sí, aquello no. Eso es lo que hemos hecho todo el camino, que servíamos al ego, pero también nos acordábamos de Dios de vez en cuando y así hemos ido, comprando algunas baratijas. No. Aquí te está diciendo un maestro para toda la vida. Y para saber si el maestro es bueno o no, pues somételo a prueba y verás si te trae felicidad o no. Entonces, a partir de la línea 6 hasta el final, te habla de otro tema importante y es que has tenido distintos daños mentales. En realidad no se le puede hacer daño al Hijo de Dios, pero mentalmente hemos sufrido distintas consecuencias de los caminos del ego. Pero no solo eso, el escuchar al ego como maestro te limita en otro punto que queda oculto. Esto es una creencia oculta en la sociedad y es, nadie se da cuenta de que aprender debe ser con placer, debe ser pasándolo bien. Si tú no aprendes pasándolo bien, no aprendes o se limita mucho el aprendizaje. Quizás te cueste más de lo que debería, pasas más años estudiando, etc. Es decir, cuando le cogemos la mano al ego en el pasado muchas veces, no hemos aprendido con placer, no hemos aprendido con divertimento, con felicidad, con alegría. Y eso significa que al final hemos asociado el aprendizaje a qué lata, ¿de verdad tengo que aprender esto? Bueno, el único aprendizaje que realmente merece la pena, el que funciona de verdad, es cuando lo estás pasando bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues el ego no quiere estar aprendiendo justamente eso que en ese momento uno está aprendiendo, y el sacrificio que el ego siente, porque el ego no quiere estar ahí, pues el sacrificio que el ego siente lo transmite en la mente y el ser siente ese sacrificio y se lo apunta en la libreta y dice el ser, es verdad. Qué sacrificio. ¿Cuándo ocurre ese sacrificio? Muy fácil, cuando estamos aprendiendo cosas que no tienen que ver con nuestra naturaleza. Eso enlaza con la última línea que te dice que tu voluntad forma parte de tu naturaleza y en el aprendizaje no se debe ir en contra de ella. Si tú vas en contra de tu voluntad, tú no vas a disfrutar. Lo acabarás haciendo porque lo hemos hecho toda la vida. Sacrificarnos creyendo en cuando llegue a ese punto seré feliz, pues mientras me sacrifico. ¿Vale? Eso va en contra de nuestra naturaleza porque lo que estás aprendiendo no tiene nada que ver con volver a casa, con la felicidad de volver a Dios, el viaje de retorno. Entonces, no tiene nada que ver con eso, pero hemos aprendido de la mano del ego a acostumbrarnos a sacrificarnos, acostumbrarnos a pasarlo mal haciendo cosas que realmente no queremos hacer. Y encima nos contamos mentiras como lo hago por los demás. Bueno, pues en realidad todo lo que haces lo haces porque tú quieres. Esta sección se llama la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Y resulta que mientras no le ponemos límites al ego, estamos más aprisionados. Es decir, aprisionar al ego, que es ponerle límites, significa más libertad para nosotros. Y al revés, cuanto más dejas que el ego tome el control de tu vida y todo sea improvisación, más esclavo eres tú y más libre es el ego. El ego no planifica nada a largo plazo. El ego siempre improvisa. El próximo minuto, ¿qué vamos a hacer? Venga, vale, si vamos a estar 2 horas haciendo esta idea que tengo ahora mismo y me encanta, el ego piensa, pues el ego está encantado en que el ser le siga a hacer eso. Pero 1 hora después, cuando se acaba esa actividad, el ego otra vez se activa
para elegir las próximas 2 horas dónde va a ser, qué va a ser, con quién y todo ese tipo de cosas. El ego continuamente decide cada 2x3, cambiando e improvisando continuamente. Y el ser lo que necesita es un plan a largo plazo. Ese plan, cuidado que no sea un plan del ego, no vaya a ser que te meta a hacer algo estúpido y que sea durante muchos años. No. Al ego no le gustan los planes a largo plazo porque van en contra de su improvisación. Pero un plan a largo plazo significa agarrar al maestro para siempre. Eso sí es un plan a largo plazo y el ego está aterrado. ¿Qué hace el ego? Te vende cada una de sus baratijas para que te olvides de ese plan. ¿Y tú qué vas a elegir? ¿Ese plan o vas a seguir improvisando? Párrafo 3. El ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre, porque no le escucharías. Tu voluntad no es estar aprisionado, porque tu voluntad es libre. Esa es la razón de que el ego sea la negación de libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo porque son una. Esto supone la anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Por lo tanto, no es solamente la dirección del programa de estudios lo que tiene que estar libre de conflictos, sino también el contenido. El apartado 1 comienza diciendo: el ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre porque no le escucharías. La voluntad del Hijo de Dios, si es libre, quiere decir que ha puesto límites al ego, ha elegido la mano derecha, no hace caso omiso de la mano izquierda. Entonces no escucharía nunca la voz del ego, para siempre. Es esa voz la suya, la única. Hay muchas formas de no ser libre y todas están dentro de nosotros. Todo empieza dentro de nosotros. El apartado 2 dice: tu voluntad no es estar aprisionado. Por ejemplo, una abuela está cuidando de sus nietos y a diario se queja. Dice que no puede, que se agota y no hace nada por cambiar esa situación. Que sepamos todos que todos somos libres. Otro ejemplo es jóvenes, que le preguntas: ¿eres libre? Dice: ay, yo sí, yo soy muy libre. Pero luego, pues bebe, de que se droga, de que juega mucho a los videojuegos. Pues no, está dominado por esos apegos que le dominan. ¿Esta persona puede ejercitar su voluntad de ser libre? Claro que sí. Todo ser que Dios creó puede ser libre y es libre por naturaleza. Tendría que sanamente escuchar la voz del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, para hacer una aclaración entre lo que es dentro y fuera. Por ejemplo, la abuela está sintiendo en su interior el sufrimiento. Su interior le está diciendo que se está sacrificando y está sufriendo. Ahora, su ser es libre como el de todos. Puede liberarse, cuenta con la ayuda del Espíritu Santo y si lo desea, ella puede liberarse, eligiendo en su interior. No se trata de hacer fuera cosas. Los chicos se creen felices, pero en su interior están aprisionados. En primer lugar, ha de reconocer que se está engañando a sí mismo, porque afuera dice que es libre, pero porque no es consciente de que está aprisionado. Ahora, ¿puede liberarse? Claro que sí. En el interior, en última instancia y siempre en el interior, tenemos libertad
para siempre elegir, liberarnos del aprisionamiento. Exacto. Y en la línea 3 te dice que esa es la razón de que el ego sea la negación del libre albedrío. Retomando el caso del chico que no reconoce que no es libre, en el exterior cree que lo es, pero su concepto de la libertad es el concepto que tiene el mundo, que es, pues mira, soy libre y te lo voy a demostrar. En vez de té, voy a tomar café. No, esa es la libertad del exterior, no tiene nada que ver con la libertad que te libera. Entonces, cuando uno sigue al ego, por ejemplo, se autoengaña, sigue los impulsos del ego, etcétera, 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 acaba no siendo libre. Y eso es porque cuando escuchamos al ego, que el ego no puede obligarnos a nada, sino que le seguimos, cuando le escuchamos la idea que dice y decimos, ¡ay, me encanta esa idea! Y lo hacemos, entonces nos estamos negando el libre albedrío. El libre albedrío lo tenemos, pero no lo negamos. Eso significa que, pudiendo ejercer la libertad de decirle al ego, no me interesan tus productos, da igual que quieras venderme un reloj o una vajilla, no, lo siento, pero no me interesa. No, en vez de hacer ese ejercicio de la libertad, negamos que podamos elegir. Y acabamos siendo presos sin saber que estábamos presos. Es decir, es como el chico que dice, no, si yo claro que soy libre. Es que tú crees que eres libre y en el fondo eres un esclavo de las adicciones, esclavo de las peleas, esclavo de un montón de cosas, y la persona cree que es libre porque puede elegir entre té o café. Entonces, en el fondo se ejerce la falta de libertad. Eso no quiere decir, como bien se ha dicho, que esa persona no pueda volver a elegir, se puede liberar, pero esa libertad no tiene nada que ver con lo que él dice que es la libertad. En línea 4, no es Dios el que te coacciona, pero es que tampoco el ego te coacciona. Dejemos esto bien claro, el ego no te hace nada, eres tú el que te dejas. Tú tienes todo el peso del poder de decisión, el ego no puede decidir por ti. El ego simplemente lanza la idea y tú dices, me encanta esa idea, te la compro, igual que al vendedor se la compramos. Por adicción, porque nos da pena, por no estar solo, por no tener miedo, por la razón que sea, nosotros elegimos al ego y luego pensamos que el ego nos aprisiona a nosotros. Lo que ocurre es que cuando elegimos al ego, nos aprisionamos a nosotros mismos. Y da la sensación de que el ego nos coacciona. El ego lo que hace es proponer ideas que acaban coaccionándonos. Directamente no nos coacciona, porque coaccionar significa obligar. Y el ego no nos obliga. El único que es libre es el Santo Hijo de Dios. El único que puede decidir es el Santo Hijo de Dios. Cuando uno dice, tengo que estar cuidando a esta persona cuando no me apetece, es que no le está obligando a nadie a hacer eso. Lo quiere hacer porque quiere. Aquí entramos en distintas ideas que exploraremos más adelante de lo que significa el sacrificio. Pero pocas veces el mundo te obliga. Y bueno, cuando el mundo te obliga y no pasa nada. Pero son pocas veces las que el mundo te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer. Pero ese es el exterior. Como hemos creído en el aprisionamiento, pues el exterior adopta algunas formas para aprisionar a cada uno de nosotros. Afortunadamente, como lo que más proyectamos no es prisión, pues son pequeños momentos que te aprisionan. Pero la gran mayoría de ocasiones, nosotros nos aprisionamos nosotros mismos. Nadie obliga a ese chico a entrar en las drogas, nadie obliga a ese chico a comprarse un videojuego, nadie obliga a ese chico a jugar al juego donde hay que matar personas y luego cuando está en la calle le dice al otro te voy a matar. Por lo tanto, el ego no coacciona, simplemente pone ideas en la mente y nosotros decimos quiero esto, te lo compro. Y como dice la línea 6, la lección del Espíritu Santo es que tu voluntad, de cualquiera de nosotros, y la voluntad de Dios no puede estar en desacuerdo. Tiene que ir en la misma línea. Esto conecta con lo que hemos dicho antes de solo un maestro para siempre. Si elegimos al Espíritu Santo, que es el representante de Dios, estamos declarando que solo hay la voluntad de Dios y la nuestra, y que por ese camino solo nos espera felicidad. Si, además de la mano derecha, que es la mano del camino de Dios, de vez en cuando metemos también la izquierda, no tenemos solo un maestro, sino que tenemos dos, y tener dos es como tener solo el maestro de ego, y entonces así nos va. Pero salir de eso conlleva, como dice la línea 7, una anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Es decir, si hemos dicho que solo hay un maestro, el ego como maestro queda descartado y ya no es no te compro el reloj pero sí te compro la vajilla. No,
es que no te compro nada. Eso es una anulación de todo lo que te enseña o todo lo que te quiera ofrecer el ego. Por lo tanto, al final te dice que la dirección del programa de estudios que estamos siguiendo para aprender a salir del lío en el que estamos, del círculo vicioso, ese programa, el maestro de ese programa de estudios y el director tiene que estar libre de conflictos. Así es, el Espíritu Santo es libre, el Maestro Jesús es libre, está libre de conflictos, pero también no solo ellos, sino el contenido, todo lo que se está enseñando, todas las palabras que aquí vemos, todas las ideas que se están transmitiendo y nuestra intención, que es exactamente la misma, no salirnos ni un milímetro de ese contenido, pues todo eso tiene que estar libre de conflictos para el bien de los hijos de Dios. Párrafo 4. El ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. Esta lección antinatural no se puede aprender, y tratar de aprenderla viola tu libertad, lo cual hace que tengas miedo de tu voluntad porque es libre. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios porque sabe que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo te conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándote cómo descartar o mirar más allá de todo lo que te impediría seguir adelante. El apartado 1 dice: el ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. Tú eres la voluntad de Dios. Él te creó y te hizo de sí mismo, extendiéndose de sí mismo. Pero el ego va a intentar decirte que no es así, que tú eres individuo, vas por tu cuenta, no necesitas de ayuda. Lo mejor para ti, te dice, es hacerle la contra a Dios, ir por tu cuenta. Es el deseo del ego, no es nuestro deseo. Nosotros somos el ser, el elefante. Nosotros somos el que tenemos el poder y no el ego. De forma que tengamos claro que no nos puede obligar. 2 dice: esta lección antinatural no se puede aprender y tratar de aprenderla viola tu libertad, lo cual hace que tengas miedo de tu voluntad, porque es libre. La voluntad nuestra es libre porque así nos creó Dios. Luego, esta lección que el ego nos quiere enseñar es antinatural porque no es la lección del ser. El ser es de la misma naturaleza que Dios y no es natural que esa lección del ego la lleve a cabo el ser, o sea que se actúa antinatura. Y no se puede aprender. Por mucho que queramos aprenderla, retenerla, prolongarla en el tiempo, no lo vamos a conseguir. No se puede aprender. El ego quiere que aprendas eso, pero es dar vueltas y vueltas en el mismo círculo siempre. No se sale de ahí. Cuando quitas los obstáculos del medio, cuando experimentas el ser que eres, es cuando es ya natural en ti ver la luz de tu interior, la luz del ser. La definición de aprender es hacer cambios hacia la paz que somos y en la paz que fuimos creados. Es el único aprendizaje posible. El aprender que hace el ego es solo dar vueltas y vueltas sobre una noria que no avanza. Siempre está en el mismo sitio. Escuchar al ego es seguir aprisionándote. Esto viola tu libertad. Tu libertad no es estar aprisionado. Tu libertad es la del ser, la que Dios creó en ti. Esa libertad se consigue tomando decisiones que hasta ese momento no lo habías hecho, para quitar todos los obstáculos que te impiden esa libertad con la que fuiste creado. Así es como demuestra que eres libre, tomando decisiones. Existe una frase del ego que se dice mucho en el mundo: más vale malo conocido que bueno por conocer. Malo conocido es el ego. Bueno por conocer es el ser que somos y no lo experimentamos.
Y resulta que tu voluntad es la voluntad de Dios y a esa voluntad le tenemos miedo, porque eres libre. Damos vueltas y vueltas alrededor del mismo eje porque no tomamos decisiones. Pero el ser es poderoso, el ser puede salir de ahí. Tenemos miedo a lo nuevo por conocer. Preferimos lo malo conocido porque tenemos miedo de lo nuevo. Para salir de ese miedo hay que tomar decisiones. Tomando decisiones nuevas es como experimentamos la libertad que en realidad somos. Antes no tomábamos esas decisiones y no experimentamos la libertad que en realidad somos. Solo sentíamos miedo, que en verdad es aprisionamiento. El apartado 3 nos dice: el Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios. El Espíritu Santo está esperando poder abrir la puerta para que seamos libres, para que experimentemos el ser y la voluntad del Padre. Pero no puede hacerlo si nosotros no le damos el permiso. Nosotros nos sentimos aprisionados porque nos sentimos como si estuviésemos en una cárcel con barrotes y paredes. Esos son límites que nosotros mismos nos hemos puesto. Y si no damos permiso para salir de esa cárcel, el Espíritu Santo no nos puede ayudar. Los límites son nuestras creencias, percepción de ataque, rencores, miedo, culpa, juicios, apegos. El Espíritu Santo te acompaña en este camino a tu lado. Te permite atravesar ese obstáculo hacia la libertad. Atravesar ese obstáculo, porque en realidad no está, es la expiación, con mayúsculas. Porque le entregas a Él todas esas cosas que parecen obstáculos en tu camino y Él te libera y Él las deshace. Por lo tanto, eso ya deja de impedirte. Párrafo 5. Hemos dicho que el Espíritu Santo te enseña la diferencia que existe entre el dolor y la dicha. Eso es lo mismo que decir que te enseña la diferencia que hay entre estar aprisionado y ser libre. No puedes hacer esta distinción sin Él, porque te has enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. ¿Cómo ibas a poder distinguir entre una cosa y otra cuando crees que ambas son lo mismo? ¿Cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a creer que son lo mismo, que te enseñase de qué manera son diferentes? En las líneas 1 y 2, una buena referencia sería, por ejemplo, cuando una persona con problemas de vicio, es decir, pues alcohólico, va a una reunión de Alcohólicos Anónimos y lo primero que le dicen es que tiene que reconocer que hay un problema. Porque hasta que la persona no reconoce que tiene un problema con un vicio, está confundiendo lo que es el dolor con la dicha y la libertad. Para él su libertad es su círculo vicioso y sin embargo está aprisionado dentro de ese círculo, pero él no lo sabe. Puedo poner un ejemplo de mi experiencia personal. Yo estudio programación y en una clase y tal, pues yo al pasar el tiempo notaba que tenía una carga de yo voy a hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo, mi creencia en que yo tengo que hacerlo solo. No necesito la ayuda ni del profesor ni de nadie, lo quiero hacer por mi cuenta. Y claro, luego pues me hizo sentir los efectos que son la frustración, el efecto de que no puedo, agotamiento, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hasta que el profesor decía, si no podéis tenéis que pedirme ayuda. Yo os quiero ayudar, pero si no me escribís no puedo ayudar. Y claro, ya así 3 meses por lo menos hasta que por fin, en una de esas clases dije, voy a pedir ayuda. Finalmente vi que estaba sufriendo, estaba en mi círculo vicioso, así que pues en una de esas decido escribirle al profesor en privado y le cuento mi situación y le digo que quiero ayudar. Es decir, estoy haciendo lo opuesto a lo que antes me estaba haciendo sufrir. Claro, pero todo esto tiene que ver con el interior. Es decir, tomar conciencia en el interior de mi creencia en que debo coger cargas, no delegar en otros, etc. Así es mi forma de separar en el interior lo que es prisión y libertad. En el exterior pues hay que hacer lo que hay que hacer y punto, pero lo importante es el interior.
El apartado 3 dice: te has enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. Así es, el aprisionamiento lo confundes con libertad, el dolor lo confundes con dicha, y solo el Espíritu Santo es el que te puede enseñar el camino para distinguir ambas cosas. Voy a poner un ejemplo de algo que me ocurrió a mí. Un hermano se acerca a mí y me dice: mira, mis hijos viven lejos de mí. En verdad estoy triste y pues de vez en cuando, con cierta frecuencia, estoy un rato llorando. Y pues así me desahogo, así es como lo voy llevando mejor. Pues nada más lejos de la realidad. Este hermano está confundiendo lo que es dicha con dolor. Y entonces yo le digo: durante el tiempo que tú estás llorando y además me dices que lo haces con frecuencia, ¿cuáles son tus pensamientos? Sus pensamientos eran de tristeza. Y nosotros no tenemos la creencia en que la tristeza sea felicidad. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Eso no es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y claro que sí, yo le dije lo que el Espíritu Santo sabe que es nuestra felicidad. Pues desahogarse no sirve para nada si lo que haces es alimentar la creencia en la tristeza. Ahora, desahogarse para pedir ayuda, para ver el camino del Espíritu Santo, sí está bien, porque entonces indicas que quieres ser libre, que quieres salir del aprisionamiento y que has identificado que tenías un problema, que anteriormente no creías que era eso un problema y al cual hay que darle una solución. Desahogarse para pedir ayuda, sí. Desahogarse para alimentar la tristeza, para compartir y entonces reforzar esa tristeza, pues no, totalmente inadecuado. Pues aquí en la oración 5 te dice bien claro que cuando reconocemos que estamos confundidos y queremos una solución, porque ya el que nos ha metido aquí es el ego, para estar confusos, el único que nos puede sacar de aquí es el Espíritu Santo corrigiendo los errores. Y no podemos otra vez volver al ego, que es el que nos metió en la confusión. Y aquí, como nosotros solitos a lo primero estábamos confundidos, el ego propuso estar ahí y nosotros le seguimos. Pero ahora sabemos que la salida está en el Espíritu Santo. Y así nos demostramos que no queremos más la prisión. Así nos liberamos. Párrafo 6. Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. El Espíritu Santo, no obstante, no puede concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Cuando hayas aprendido que tu voluntad es la de Dios, tu voluntad no dispondrá estar sin Él, tal como su voluntad no dispone estar sin ti. Esto es libertad y esto es dicha. Si te niegas esto a ti mismo, le estarás negando a Dios su reino, pues para eso fue para lo que Él te creó. Pues aquí, en la oración 1, es un ejemplo muy claro. Es cuando, por ejemplo, el río, que tenía siempre su camino natural, y nosotros, para poder regar otras tierras, pues lo desviamos. Entonces, solamente hay una dirección, que es la dirección natural, el camino de Dios. Y lo que toca ahora otra vez es volver el cauce a su sitio. Del 3 hasta el final, te está recordando que la voluntad de Dios es estar contigo. Sin ti es imposible, porque somos su hijo. Y entonces, si intentáramos negarlo, nos estamos negando a nosotros mismos. Dios no puede estar sin nosotros, Él es consciente de eso, y nosotros sin Él.
Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos que recordar esa idea porque nos creemos separados de Él y que podemos estar sin Él. Párrafo 7. Cuando dije, entre comillas, todo poder y gloria son tuyos porque suyo es el reino. Esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tiene límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí misma. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado. Debido a que tu Creador crea únicamente a semejanza propia, eres como Él. Eres parte de aquel que es todo poder y gloria, y por lo tanto eres tan ilimitado como Él. En este párrafo describe las ideas del cielo, las maravillas del cielo, por eso no hace falta que sea explicado. Pero sin embargo sí que recuerda que mientras nosotros sigamos deambulando y negando estas ideas y nuestra propia naturaleza, vamos a seguir perdiéndonoslo. Y seguiremos en la visión de la ruleta del hámster, el pez que se muerde la cola, etc. La salida siempre la tenemos, pero debemos solicitarla ya que siempre está ahí. Porque si no la solicitamos, seguimos en la ruleta. Es decir, es una decisión nuestra. Y que cada uno de este planeta deberá de tomar más tarde o más temprano. Párrafo 8. ¿A qué otra cosa sino al poder y a la gloria puede apelar el Espíritu Santo para restaurar el reino de Dios? El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es, para que éste reconozca lo que él mismo es. Cuando reconoces esto, brindas ese reconocimiento automáticamente a todo el mundo, porque has reconocido a todo el mundo. Mediante tu reconocimiento, despiertas el de ellos, y mediante el de ellos, el tuyo se extiende. El despertar se propaga fácilmente y con gran júbilo por todo el reino, en respuesta a la llamada a Dios. Esta es la respuesta natural de todo hijo de Dios a la voz que habla en nombre de su Creador, ya que es la voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión. Bueno, en este párrafo 8 hay principalmente dos ideas. Una de ellas es que el poder y la gloria te lo recuerda el Espíritu Santo, ¿no? Te recuerda que eso está más allá y que está al alcance de tu mano si le pedimos que nos ayude. Nos dice que está en su mano y en la nuestra el que nos llegue ese reconocimiento de lo que es el cielo, ¿no? Pero claro, ahora mismo nosotros no sabemos reconocerlo, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Pero una vez que reconocemos que el cielo es una maravilla que nos hemos estado perdiendo todo este tiempo, una vez que lo reconoce cada uno, eso hace que le llegue a los demás y los demás también tienen la oportunidad con nosotros de reconocer exactamente lo mismo. Bueno, pues ese reconocimiento hace que se va extendiendo el recuerdo del amor de Dios por el mundo. Esa extensión es inevitable, nadie la puede parar. Lo que siempre está en juego es un poco la velocidad. No es lo mismo que un maestro hace 2000 años nos dijera toda la verdad y 2000 años después todavía estamos hablando de la verdad de ese maestro, pues fijaos qué poder tiene solo una mente que se une con Dios. Solo uno es capaz de cambiar el mundo. ¿Pero cuánto ha tardado? 20 siglos. Ahora somos miles, pues el ritmo es mucho más rápido que durante los últimos 2000 años. ¿La velocidad es la misma que dentro de 500 años? No. Dentro de 500 años será mucho más rápido todo. Sin embargo, la extensión es inevitable.
va de uno a otros, el reconocimiento se va extendiendo y por lo tanto se propaga con gran júbilo por el reino, en respuesta a la llamada de Dios. Esta es la respuesta natural que todo hijo de Dios tiene que pedir. Cuando lo pedimos se nos da la respuesta y esa respuesta te recuerda que tus creaciones te están esperando, que tú, su creador y co-creador con todos los demás, estamos otra vez co-creando felizmente, cosa que aquí todavía no sabemos lo que es.